Jack Johnson y su entrenamiento. Para entrar en contexto, hablaremos un poco de la carrera de Jack Johnson. Conocido como el gigante de Galveston, nació en una familia de esclavos emancipados y desde joven trabajó en varios empleos modestos. Mostró un temprano interés por el boxeo y comenzó su carrera en el boxeo profesional hacia 1897. Según cuenta la leyenda, fue sometido a muchos combates ilegales del tipo prize fighting, sin reglas. Incluso se menciona dentro de las leyendas del boxeo que podría haber peleado en un estilo que se llamaba el Royal Rumble, que era enfrentarse a varios boxeadores a la vez vendados. Es aquí donde aprendió el característico estilo que se llamará control y castigo, que era el sello de Johnson. Destacó rápidamente por su talento y habilidad en el ring. Johnson rompió todas las barreras al enfrentarse y derrotar a boxeadores blancos, lo cual era muy controversial en ese tiempo. El 26 de diciembre de 1908, Johnson hizo historia al convertirse en el primer boxeador afroamericano en ganar un título mundial de peso pesado al derrotar a Tommy Byrne en Australia. Su victoria desafió las normas raciales de la época y provocó una gran controversia. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su pelea contra James Jeffries, el 4 de julio de 1910, conocida como la pelea del siglo. Jeffries, un ex campeón que salió al retiro para restaurar el honor de la raza blanca, fue derrotado por Johnson. Desencadenó disturbios raciales en los Estados Unidos, dejando en el absoluto ridículo a Jeffries, quien tuvo poco y nada que hacer ante una pelea estratégicamente planteada. Este es otro de los aspectos importantes, su capacidad de plantear combates, ya que era todo un aspecto innovador en la época. Jack Johnson era conocido por sus técnicas de boxeo innovadoras y avanzadas para su tiempo. Su defensa era una de sus principales ventajas. Johnson era un maestro de la defensa, utilizaba un estilo de bloqueo y esquiva que confundía a sus rivales, mantenía una guardia baja confiando en su capacidad para moverse rápidamente y evitar los golpes. Una de sus armas más poderosas era el clinch, que si bien hoy en día es visto como una falta técnica, en aquella época era más bien una táctica derivada de las antiguas técnicas de lucha propias del prize fighting, peleas en las cuales Johnson tenía mucha experiencia. Controlaba los brazos de sus oponentes frenando su ritmo y agotándolos, castigándolos con un upper de derecha cuando creaba una oportunidad por medio del control del cuerpo de sus rivales. Es uno de los pocos boxeadores que por medio de este control encontraba el espacio para conectar golpes con la derecha, también siendo un estratega muy peligroso que inducía a sus rivales a caer en su juego. El uppercut y la derecha de Jack Johnson eran sus principales armas. Estos golpes se utilizaba para contrarrestar a sus oponentes cuando se acercaban y a menudo los sorprendía con su velocidad y precisión. El aspecto más importante de Johnson era ser un boxeador estratega. Como se dice hoy en día, es el IQ de ring, era lo que predominaba en este boxeador. Johnson era un boxeador muy inteligente que estudiaba cuidadosamente a sus oponentes, observaba sus movimientos, patrones, adaptándose y ajustando su estrategia en el transcurso del combate. Esto es notorio con el combate con James Jeffries, donde minó su fuerza con constantes agarres, debilitándolo constantemente hasta agotarlo para pasar a la ofensiva. Los primeros asaltos de la pelea parecen ser bastante aburridos, donde Johnson controla, pero al pasar el combate se empieza a ver que Jeffries está cada vez más agotado y es ahí donde Johnson comienza a utilizar su habilidad física. Johnson era un maestro en el juego mental, provocaba a sus oponentes hablando con ellos durante el combate para desmoralizarlos y hacerlos cometer errores. También introdujo el movimiento y control del ring. Si bien los boxeadores como James Colbert sabían aprovechar ángulos para castigar, Jack Johnson lo llevó a un nivel superior, en donde castigaba a sus rivales haciéndolos caer en sus técnicas defensivas, que empantanaban al rival, agregando toda una técnica defensiva con los pies. Johnson dominaba el ring, moviéndose con fluidez y manteniendo a sus oponentes en posiciones desfavorables. Controlaba el espacio y obligaba a sus rivales a pelear en términos en los cuales Johnson no solo se limitaba a un estilo, era adaptable y versátil, cambiando de enfoque según las circunstancias del combate. Esta capacidad para innovar y ajustar su estrategia en tiempo real lo hizo excepcionalmente difícil de vencer. Esto se lo había dado en gran parte la gran cantidad de peleas clandestinas que conocía, ya que en estos combates no existía un conocimiento previo del rival, simplemente se pactaba el premio y se combatía, sin dejar mucho tiempo al estudio. Johnson aprendió rápido a reaccionar a distintas formas de ataque, estableciendo un patrón claro. Las técnicas de Johnson eran una combinación de defensa sólida, ofensiva precisa y una estrategia inteligente y excelente en el juego de pies, con un control mental sobre sus oponentes. Su juego mental era una de sus principales características y en el desgaste psicológico en aquella época era muy poco utilizado. Sobre esto mismo vamos a hablar, pero en este video vamos a hablar en el montaje que podemos ver. Se preparaba con ejercicios comunes de la época, como eran la gimnasia sueca, el uso de mancuernas ligeras para calentar. Esto sin duda era la base de la preparación de los boxeadores
boxeadores de la época. Según los manuales de boxeo de fines del siglo XIX, las preparaciones físicas iban desde el sparring, técnicas de lucha y largas caminatas. Pero Johnson introduce algunas cosas muy innovadoras, como la gimnasia sueca, pequeñas mancuernas, calentamientos previos, el uso de un balón medicinal, pero por sobre todo crea notables adaptaciones a la lucha catch wrestling, en donde crea una variante de los candados al cuerpo para controlar la embestida de sus rivales con el clinch, que podía ser muy engañoso. Alentaba al ataque bajando los brazos y rápidamente adaptaba el clinch para agotar a su oponente. Constantemente intentaba paralizarlo y castigarlo, buscando crear espacios desde la derecha, donde colocaba siempre poderosos uppercuts de derecha y contragolpes al mantener medianamente la distancia. En el combate con James Jeffries se puede ver cómo este cae derrotado a estar totalmente agotado, intentando romper la defensa cerrada de Johnson. Otra de las cosas que podemos ver en la grabación es la práctica de técnicas de desvíos y paradas de combate, esto sumado a su juego de piernas que lo hacía un rival muy difícil de castigar. Johnson fue un boxeador revolucionario en varios aspectos, como por ejemplo planificar los combates para enfrentar a un rival en particular, como lo hizo en Australia con Tommy Burns y James Jeffries, venciéndolos categóricamente en una época donde sería totalmente imposible derrotarlos por puntos. En una sociedad abiertamente racista, Jack Johnson fue pionero en muchas áreas, en el entrenamiento estratégico, la mejora de técnicas propias del siglo XIX, para adaptarlas a un desarrollo más propio del boxeo moderno. Una de las cosas que hizo Johnson que fuera tan hábil fue su paso por ambos estilos de boxeo, el prize fighting a puño limpio y el boxeo con las reglas de Queensberry. También era muy observador, esto ayudó al desarrollo de la percepción más completa del combate y sin duda fue uno de los primeros boxeadores que adaptó su técnica y defensa para ganar cuando parecía imposible. Síguenos para más en el legado del jab.